Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia organizada por la sede universitaria Ciudad de Alicante. Bueno, antes de empezar y de presentar a María José Gadea, que aceptó la invitación para dar esta charla, a la cual se lo agradecemos muchísimo, comentarles que bueno, la idea de esta conferencia surgió porque aquí tenemos a dos representantes de la familia Altamira, la familia Alterida, Altamira con sus bisnietos, y también porque Pilar Altamira tuvo una gran relación con la Universidad de Alicante y con la sede universitaria Ciudad de Alicante. Bueno, pues tenemos el placer y el honor de tener en esta casa el despacho de Rafael Altamira, que ustedes lo pueden ver en la primera planta. También comentarles que este despacho se inauguró en diciembre. En él se recogen objetos del despacho que tenía don Rafael Altamira, libros de su biblioteca, fotografías, y también actualmente nos ha cedido el Instituto Miguel Hernández, no, Jorge Juan, gracias. El Instituto Jorge Juan nos ha cedido de su colección particular varios dibujos, entre ellos los de Vicente Bañuls y algunas caricaturas también que retratan a Rafael Altamira, a don Rafael Altamira. Entre los distintos objetos que hay también tenemos, nos donaron cuadros, y uno de ellos es una hermosa mujer que aparece, es un retrato de perfil de 3/4, un retrato clásico que aparece la dama con las manos entrecruzadas, y es de Lorenzo Pericas. Además está dedicado a don Rafael Altamira. Es curioso que desconocemos quién puede ser esta mujer. Suponemos que tiene que ser alguien de la familia, puesto que lógicamente un retrato dedicado tiene que ser, vamos, con seguridad algún familiar. No sabíamos, sus bisnietos estuvieron viendo fotografías, que podía ser Pilar Redondo, que era la mujer de Rafael Altamira, pero María José ha estado viendo que quizás por la cronología, por la edad, quizás no sea ella, pero nos lo va a explicar más detalladamente. También comentarles que llevamos desde el pasado mes haciendo unas visitas guiadas gracias a Javier y a Ignacio Ramos, los bisnietos, que bueno, primero muestran un documental de don Rafael Altamira y luego hacen una visita guiada al despacho. Comentarles que este próximo jueves tendremos una por quien quiera asistir. Y bueno, más adelante veremos si seguirán siendo todos los jueves o podemos disponer de un becario para que pueda hacer estas visitas guiadas. Bueno, cuando pensamos que además de las visitas guiadas, hacer ciertas actividades en torno al despacho de Rafael Altamira, y viendo que disponemos de estas obras de arte y de estos cuadros, nos llamó también la atención el retrato de esta mujer, un hermoso retrato de perfil firmado por Lorenzo Pericas. Así que en relación a esta donación, pues pensamos que la persona que mejor nos podía hablar, porque conoce muy bien y porque ha comisariado una exposición de Lorenzo Pericas, era María José Gadea. Simplemente unas breves líneas, para que imagino que muchos de ustedes la conocen, pero bueno, María José Gadea es licenciada en Historia del Arte. Además, realizó un máster en Gestión y Dirección de Cultura. También realizó un curso de especialista en Museología Contemporánea. Es también doctorando en el patrimonio cultural y sus ámbitos de aplicación, y es ya desde hace muchos años técnica en el Museo de Bellas Artes de Alicante, en el MUBAG, donde lleva pues a cabo tareas de investigación, de conservación
de dinamización, coordinación y comisariado de exposiciones. Trabajo que compagina además con realización de exposiciones no solamente en el BUBAG, sino también en otras entidades artísticas, aparte de artículos y conferencias. Destacando de estos comisariados, por ejemplo, en la Casa Bardín, un comisariado de arte contemporáneo de Xavi Carbonell, titulado Busle, y también destacamos, por ejemplo, de Vicente Bañús, Entre la pintura y la escultura, que se realizó en el Museo Mariano Benlliure de Crevillente. Y muy recientemente, y en relación con esta conferencia, las alegorías de Pericas, que actualmente la pueden ver en el MUBAG. Entre sus artículos, por ejemplo, Tras la pista de los pensionados y la formación de las colecciones artísticas del siglo XIX en la Diputación de Alicante, para la revista Canelobre, dedicada al siglo XIX, y el artículo Joaquina Grassot y la pintura alicantina de finales del siglo XIX para el catálogo de la exposición de Joaquina Grassot, un pintor internacional, que fue organizada por el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Pues en nombre de mi director, de Jorge Alsina, que no ha podido estar aquí, y en el mío propio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, María José, y tienes la palabra. Gracias a ti. ¿Me oís bien? Gracias, María, por la invitación. La verdad que cuando me llamó me hizo muchísima ilusión, porque como que es un artista que siempre ha estado en la colección de la Diputación, pues no los acabas de conocer nunca, hasta no te pones a investigar sobre ellos. Bueno, claro, gracias a María también porque me ayuda un poquito, luego veremos algo en relación a su familia y también relacionado con Pericas, y a colegas de profesión que me han ayudado un poco también a localizar la obra, que muchas veces es muy difícil, no está bien publicada dónde está, o no sabemos, ¿no?, cómo, quiénes son o cómo han llegado a esas colecciones. Tenemos aquí también a María Guillem, de Alcoy, que me ha ayudado a localizar algunas obras, a José Luis Antequera, a Manuel Sánchez Monllor, que siempre nos está ayudando con todo lo que puede. Son colegas que agradezco, como siempre, el poder hablar de esos artistas y trabajar juntos. Bueno, Lorenzo Pericas fue un pintor de su época. Él intentó seguir todos los pasos que tenían los aspirantes a pintor en el siglo XIX, pero por mala suerte, por su enfermedad, que ahora hablaremos de ella, o a veces también por falta de iniciativa, escasos recursos, pues se quedó a las puertas de haber sido un poco más reconocido de lo que actualmente es. El inicio de su vida ya prometía. Él nace en Alcoy, en la cuna del arte del siglo XIX. Muchos de los artistas de la escuela que dieron nombre a la Escuela Valenciana nacen allí. Además, nace, bueno, en Alcoy, pues conocemos a Antonio Gisbert, Plácido Francés, Emilio Sala, Lorenzo Casanova o Fernando Cabrera, entre muchos otros. Él nace en el año 1868, año revolucionario, y el telón de fondo de... Bueno, eso es lo que quería también deciros que vamos a hablar hoy. No solamente biográficamente Lorenzo Pericas, sino hablar un poquito de la trayectoria vital de él, de su obra artística, cómo participa en exposiciones, sus temas, modelos, dónde tuvo sus estudios, que es muy interesante, relación con las familias burguesas de Alicante y su aportación cultural a la ciudad. Bueno, y como decía, él nace en Alcoy, en este desarrollo de la industria. Su madre, Dolores Ferrer, se dedicaba a los cuidados de la casa y su padre era hojalatero, un negocio artesanal del momento que, aunque era así eso manual, pues también tenía que tener un poco de habilidad para modelar esas hojas de metal. Aunque en la época este trabajo se desarrollaba en talleres pequeños, era habitual que pasara de padres a hijos. Lorenzo Pericas empieza como aprendiz en el taller de su padre, pero poco a poco se declina por el gusto más hacia la pintura. Comenzaba a dibujar en lo que es el llamado papel de barba, por los filos que tiene alrededor, los bordes desiguales, que está fabricado en hilo, y su padre, viendo las dotes que tenía su hijo, le ayuda para ir a Valencia. Creemos que ingresa en la Escuela de Artes y Oficios, ya que no consta documentalmente que esté en la Superior de Bellas Artes de allí, de San Carlos, a lo mejor también por problemas económicos. ¿Y cómo llega a Alicante? Según Adrián Espí, uno de los pocos que han hecho biografías sobre Lorenzo Pericas, llega en torno a 1885, huye del cólera que había entonces en Valencia y en Alcoy, y decide venir a la capital de provincia que daba al mar, con más salubre, y además es una ciudad que no pasa desapercibida por esa actividad portuaria, como así Joaquina Grassot lo testimonia en un lienzo en 1865, recién llegado de Roma.
Ahí vemos un poco la actividad que tenía la ciudad. Ese mismo año, en 1865, también llega a Alicante Lorenzo Casanova. Él había estado en Roma y en Italia, en otras ciudades, muchísimo tiempo. Se establece en Alcoy, también tiene un carácter enfermizo, pero en el 85 se casa con Teresa Miró, que es la tía de Gabriel Miró, y su madre muere. A lo mejor por los acontecimientos, recién casado, el fallecimiento de su madre, que él venía de estar por Italia con grandes monumentos, vida cultural y artística. A lo mejor se le queda pequeño Alcoy y piensa que aquí en la ciudad de Alicante que está empezando un poquito a tener centros culturales, que puede empezar a establecerse aquí artísticamente. De hecho, tiene intención de crear una academia, la Academia de Dibujo y Pintura que se llegó a conocer a Lorenzo Casanova, también en ese año, en torno a 1885. Él nada más llegado a Alicante, le hacen miembro de la Comisión de Arte de Alicante, la que la preside, y también funda con otras personas el Ateneo de Alicante. Su casa estudio la establece en la calle o Avenida Luchana, que es la actual Avenida Doctor Gadea, una de las calles más céntricas del momento, que daba al mar, con las mejores residencias. Y en la prensa ya leemos que dice: el afamado pintor comprovinciano Nuestro Señor Casanova trata de establecer una academia de pintura en nuestra ciudad. En el 87 también hay noticias en la prensa en la que hay un anuncio de sus clases que dice: Academia de Dibujo en toda extensión dirigida por el profesor don Lorenzo Casanova, horas de 9 a 12 por la mañana y de 2 a 4 por la tarde, clases especiales a horas extraordinarias y honorarios módicos. De los primeros que debió recibir clase en esta academia fue Lorenzo Pericás. Creemos que en 1890 ya estaba. Él le pide una ayuda a la Diputación de Alicante, como solían hacer otros pintores de la época, para ir a estudiar a San Fernando, pero se la deniegan en ese momento. Al quedarse fuera, el señor Penalba le pensiona para poder ir a Madrid. Y allí conoce el Museo del Prado, la pintura de Velázquez, y permanece en la capital pues, hasta que el dinero le llega. Con el tiempo, él sigue estudiando en la Academia de Casanova, y con el tiempo Casanova se da cuenta que lo que él hacía, de que gente de la provincia de Alicante que aspiraba a ser artista estudiar ahí, bien podía sustituir a esas pensiones que se daban para estudiar en Madrid, y lo pide a la Diputación de Alicante, y la Diputación de Alicante se lo concede. Lo pide una carta el año 1890 y lo que hace es que en su centro forma artistas y se cancela esa beca para poder ir a estudiar a Madrid. Porque, según explica también Casanova, su centro estaban todo el día, a todas horas, estudiando el natural, que era la mejor formación para aprender a dibujar y a componer. Y al final, con los años también, la Diputación de Alicante, en vez de darle 1.000 pesetas al año, le da 1.500 para becar a 15 estudiantes. Sí que a lo mejor si lo pensamos, que es como un arma de doble filo. Fue una pena que gente que a lo mejor tenía aptitudes no fuera a Madrid, a San Fernando, se quedara en algo local, pero por otro lado, esa ayuda de la Diputación a la Academia de Casanova dio la oportunidad a más gente de poderse formar, ¿no? Sí que es verdad que los que tenían buenas aptitudes o estaban muy preparados o aspiraban a llegar a más, estaba siempre la beca Roma que seguía dando la Diputación de Alicante. En esa academia también pasa por ahí el sobrino de Casanova, Gabriel Miró, y él lo trata de niño. Empezó Gabriel Miró con interés por la pintura, pero ya poco a poco se declina más por la literatura. Pero siempre que venía a la ciudad de Alicante pasaba por allí y establece amistad con Lorenzo Pericás, que luego será clave al final de su vida. En la Academia de Casanova estudiaban Lorenzo Pericás, Rafael Hernández, José López Tomás y Vicente Bañuls. ¿Cuáles fueron los estudios del pintor? Esto lo he podido saber un poco por la prensa, que es muy curioso saber que no sabemos nunca dónde pintan, y más en Alicante, con esa falta a veces un poco de centro establecido artísticamente donde pintaba. Ahora, cuando fallece en 1900 Lorenzo Casanova, él se queda a cargo de la academia. Esta fotografía puede que sea ahí, por un poco suntuoso del espacio. Aquí también dice Casanova, de él, de su propio alumno, de los más avanzados, de Pericás: hay que verlo en su estudio, delante del caballete, nervioso, excitado. Antes de dar una pincelada, estudia, analiza y razona lo que va a hacer. Y sea un apunte o un cuadro, sabe distinguir por la verdad que respira, por la frescura del color. Esto dicen de Pericás. También con el tiempo, a lo mejor si la familia volvió al Alcoy y tuvo que vender esta casa,
Estableció, que es curioso, su estudio en dos iglesias, en la Cocatedral de San Nicolás y en la iglesia de Santa María. El abad de allí o los frailes de allí le dejaban en Santa María hacer sus estudios del interior. Es la época en la que él pinta mucha pintura de interior de iglesia. Y se sabe por la prensa que en 1903 establece su estudio en la Cocatedral de San Nicolás gracias al abad que era su amigo. Y curiosamente es aquí en la dependencia del templo donde realiza las pinturas para decorar el casino que después veremos. Se ve que le deja un espacio grande y puede llevarlas a cabo. Bueno, esta es cosas también que pasan en el coro de la Colegiata de San Nicolás, pues con una remodelación, posterior a 1948, pues desaparece. Incluso en la prensa sale que Pericas está estudiando esa luz que pasa a través del coro. Otro estudio que tuvo fue en el Teatro Polo, que está en Benalúa, en Alicante, en alguna dependencia de ese teatro, en la Rambla, y en otro de los momentos ocupa también en Altozano, enfrente de la casa de los Bañuls, el estudio que tenía Vicente Bañuls ahí, de su amigo Vicente, establece ahí su estudio, pero que lo tuvo que vender también para pagar los gastos del cuidado de su enfermedad, y Gabriel Miró, amigo de la familia, tuvo que intervenir en la operación esta de venta de la casa. La época dorada de Pericas comienza entre el año 1894 a 1903. 1894 es el inicio porque empieza a exponer, se da su debuta en la exposición que hay aquí de Bellas Artes, organizada por Lorenzo Casanova, su maestro, en la que también están sus condiscípulos Rafael Hernández, López Tomás, Vicente Bañuls y Lorenzo Pericas. Hay unas obras que no hemos podido localizar, en las que son Enseñar al que no sabe y No sale la cuenta, pero fue premiado con una medalla de plata. Vicente Bañuls organiza Casanova. Vicente Bañuls es pensionado por una gijonenca. Esta figura de la gijonenca la veremos luego en cuadros de Lorenzo Pericas, por ese doble, el mantón y la pañoleta que lleva encima. Recibe una medalla de oro por ella Vicente Bañuls. Está depositada en el Mubar por los hijos de Margarita Galiana Sánchez en 2021. Y los primeros pasos que los muestra allí Lorenzo Casanova, que es colección de la familia Sánchez Mateo, también depositada en el Mubar, y también es como alusión a esos primeros pasos que dan sus alumnos. Esta obra, según nos cuenta Manuel Sánchez Monllor, estuvo siempre en posesión de la familia Gabriel Miró. Cuando se casa se la regala a su sobrino y al final pues la adquirió con muy buen acierto la familia y gracias también a su generosidad la podéis visitar en el Mubar. Darse a conocer en esta magna exposición, que tuvo mucha repercusión en la prensa, hace que se consolide en el panorama artístico de Alicante Lorenzo Pericas. Ahí participan en esa exposición Fernando Cabrera, Joaquín Agrasot, Plácido Francés, Sorolla, Cecilio Plau, Ignacio Pinazo. Y va a ser llamado para otras exposiciones y también comienza a recibir encargos de las familias de más abolengo alicantinas. Se puede decir que da comienzo, como hemos dicho, a su carrera como pintor. Él traspasó al lienzo los temas pictóricos que por entonces estaban en boga en el arte. Fue pintor de costumbres, de retratos, de temas mitológicos, de la infancia y con especial atención a las flores, el rasgo que lo identifica. Por la prensa también, que la verdad es que es una mina de información, aparece que él participa en la exposición de Murcia en 1900. Aparece como pidiendo exponer allí un espacio de expositor, pero al final no concurre porque en el catálogo que he consultado de esa exposición no aparece obra de él. Entonces, en esa exposición que sí que aparece Fernando Cabrera de 1900, que se hace en los jardines de Florida Blanca de la ciudad de Murcia, y que José Canalejas fue uno de los que abren el discurso, y la Guardia Municipal del Ayuntamiento de Alicante va a caballo y abre también el desfile, eso aparece en la prensa de Murcia. También creemos que participa en la exposición de 1899 celebrada por los alumnos de Bellas Artes de Dibujo de la Escuela Industrial de Alcoy, que la dirige Fernando Cabrera, la que presenta Un cuento verde, y Paco Gisbert, Crepúsculo. Lorenzo Pericas presenta ya su primer ramo de flores. Volviendo a la de 1900, en la prensa aparece muy aplaudido este cuadro Solos de Doro Guillén, que tenemos en el Mubar, y también participa Vicente Bañuls con una mención honorífica. Llega a 1900, fallece Lorenzo Casanova, el maestro, aparece ahí en la cruz señalado Lorenzo Pericas, y él se hace cargo del estudio. Es posible que al final no participe en la exposición de Murcia porque está ocupándose ya un poco del estudio o de los cuidados de su maestro. Al final no llega a ir o porque él mismo se encuentra mal. Él empieza cada vez a tener como más parálisis en las manos, aunque se desarrolla más adelante.
En 1903 es la siguiente exposición industrial, agrícola y artística que se hace en Alicante. Ya ha fallecido Lorenzo Casanova, la primera del siglo XX, y presenta esta obra. Fernando Cabrera necesita este modelo, la fechada en 1901, pero la presenta en esta exposición de 1903 y se lleva el diploma de honor. También participa Joaquín Agrasot. Lorenzo Pericas lo mismo, no vuelve a crear obra para esta exposición, pero sí que lleva otro particular, obra de él, que la presenta suya propia, la presenta esta exposición. Es posible que con los preparativos de su boda no participe en esta exposición, pero sí que José Rizo presenta esta obra que se ha titulado de dos maneras, Ensayando una misa o La lección, de la colección del Banco Sabadell. Se casa, según se anuncia también en la prensa, con una joven de Torrevieja, Consuelo Gil Tebar, en 1903, el 30 de noviembre. De ese matrimonio nacerán dos hijos, José, que también dibuja muy bien, sin necesidad de maestro, ni siquiera de su padre, porque fallece cuando él es muy niño, y de Mercedes, a la que retrata, pero tampoco hemos podido localizar ese óleo. En 1912, la Gran Exposición Nacional de Bellas Artes, participa ya de la última exposición que participa Lorenzo Pericas, se anima por fin a participar porque fallece muy poco después. Presenta a Fernando Cabrera, es uno de los vocales, presenta obra, y Pericas participa con El relojero y Santa Teresa. Y al valenciano Antonio Fillol con El mar siempre azul, que también tenemos en el MUBAG, y José Garnelo con El santuario graucalino, que se puede ver ahora en la exposición que hay de Sorolla, la pintura valenciana de su tiempo también. De este triunfo se hace eco toda la prensa alicantina, pero eso no puede disfrutar de este galardón porque fallece en el mes de agosto, el día 27. Al no participar en las exposiciones o no poderse verse con ánimo para participar, ¿dónde se da a conocer la obra de él y de muchos otros? En los escaparates, igual que se ocurre en Valencia o en Murcia, en Alicante también ocurre, en los comercios que se sucedían en la calle Princesa y en la Rambla a principios del siglo, con estas fotos del Archivo Municipal de Alicante. Ahí se presentaban en los escaparates obra de los artistas que la gente podía adquirir. El que hemos visto antes de Vista del Puerto de Alicante, lo mismo, se presenta un escaparate, la prensa empieza a poner en los periódicos que es tan bonita esa Vista de Alicante pintada por Agrasot que no se puede ir con el artista. Entonces la compra el casino y años después la compra la Diputación de Alicante. O sea que era como algo, yo creo que era muy interesante para ir por la calle y ver en los locales esas obras que presentaban los artistas. Se veía como un acontecimiento, ¿no? Se ponía en la prensa, o la llegada del artista ha pasado por Alicante a su paso de Madrid, o a salida de Roma. Era un acontecimiento pues, que ahora no sucede tanto. Pues es lo mismo, escaparates igual. Como os decía, en la calle Princesa, para no haber museos, ni galerías, ni exposiciones así en Alicante, la calle Princesa, precisamente en 1910, pasa a llamarse la calle Rafael Altamira, aún vivo Pericas. Otro comercio fue El Siglo, fundado en 1897, de los hermanos Navarro, que tenían la calle Mayor y en el pasaje de Américo, que estaban especializados en prendas para eclesiásticos, y ahí pues suponemos que todas las pinturas religiosas, o algunas de ellas, Pericas, las exponía ahí. La Plaza del Progreso, que es la actual Santísima Faz, también había ahí un comercio de cuadros de Vicente Ferriz, que también exponía obra. Y esto es la calle Princesa, con la decoradora que estaba antes, o esta calle, este comercio de Gran Vía. Pues os imaginamos ahí eso, cuadritos de nuestros artistas. Y empezamos ya con los primeros temas de Lorenzo Pericas, la pintura religiosa al filo del costumbrismo. También se podría haber llamado costumbrista, porque trata el tema religioso no como era habitual entonces. En el siglo XIX ya de casi tema de historia, que quieren dar a conocer las hazañas históricas de los reyes de España, y se interesan más por lo que pasa contemporáneamente con su día a día, ¿no? Con la gente, los huertanos, las familias, o como veremos las decoraciones. Vale, sí que es cierto que los burgueses que son creyentes quieren seguir representando ese tema de la religión, pero más como una costumbre, como tenemos en esos cuadros de Plácido Francés, Mujer en la Iglesia, o Iodoro Guillén en la sacristía. Son como más eso, algo cotidiano del día a día que sucede en el interior de una iglesia. Podemos recordar a grandes ejemplos también de Mariano Benlliure, estos monaguillos, o de Sermón Soporífero, de Fernando Cabrera. También sigue esta línea Lorenzo Pericas. Iodoro Guillén también trata esos temas de escenas costumbristas. Lorenzo Pericas
Tenemos este interior de la iglesia de él, una colección particular. Debe ser Santa María, por lo alto, y en la ventana se ve como el callejón que pasa de esa calle de Santa María que la sucede. Y el interior, la luz que penetra por el alto, que veremos también en otros cuadros, esa capilla, las mujeres, pues eso, yendo a misa, como algo más cotidiano. Sale también en los periódicos. En 1894 Pericas pinta una devota dejando una ofrenda en el altar de la Virgen. El periódico Liberal habla de ella, que resalta la realidad, que ha sabido aprovechar el magisterio de Casanova, que ha conseguido uno de los primeros puestos entre los artistas alicantinos. En 1895 expone en la calle Mayor un sacristán, fruto de sus estudios que estaba haciendo el interior de la iglesia de Santa María. Y el periódico El Nuevo Alicantino, el 27 de julio de 1895, anima al artista a que siga estudiando estos asuntos en el templo, que él lo hace posible gracias al párroco, que se lo permite establecerse allí y estudia la parte del coro y los efectos de la luz. También pinta para Sacristía de Santa María del Elche un encargo, el retrato de Abad Pons, que era amigo también de Lorenzo Pericas, que también fue uno de los abad de San Nicolás. En 1897 se encarga de decorar el retablo de la Virgen de la Soledad, aquí en Santa María en Alicante. Estaba la hornacina con el culto a la Virgen desde hacía años y él pinta lo de alrededor, en estas mujeres de largas melenas, que son el cielo, el celaje con los ángeles, que veremos también en decoraciones también de edificios ya laicos. Todo es como un estilo ya muy modernista de él, que lleva estos frescos. Todo el estilo que define esas pinturas, que podríamos estar hablando entre eso, religioso y costumbrista realista, dentro de lo que se ha llamado pintura de género, de mirada amable, no comprometida ni con la historia ni con el tema social, todo lo que hace Pericas, este fraile, y este personaje judío, también de la familia Sánchez Mateo, que bueno, yo lo he llamado así por un poco la vestimenta, buscando otras pinturas de la época del siglo XIX, parece un personaje judío, pero que podía estar tanto en el tema religioso o en el costumbrista perfectamente. Ensayando una misa, que veremos también parecida a la lección que hemos visto. En Ensayando una misa, el centro de la composición es un grupo de niños formado por niños y niñas. Ellos van de corto, o sea que debe ser una edad temprana, y las niñas se tocan el pelo, ya está el pelo cubierto por una mantilla negra. Está dentro el centro el cura tocando el órgano, y alrededor los niños. Hace mejor, ¿no? Porque además son pinturas muy oscuras. Sí, yo perfectamente. Sí, y más con sus pinturas así oscuras. Y en el extremo de la derecha otro personaje que parece que toque la dolzaina. El fondo es oscuro, pero aunque sea oscuro, en estos tonos él sabe de manera armónica recrear todo el detalle de los elementos de la estancia, una característica de la pintura de Arada de su maestro Casanova y también de lo que pudo ver de Velázquez de sus Meninas y otros cuadros. Aunque esté el fondo oscuro, tú ves los cuadros, las puertas, las lámparas, todos los detalles. Aquí se ve muy mal, pero se aprecia perfectamente todo lo que son los arcos de las capillas, el fascitol con el libro grande, el banco sentado, todas las piedras, los capiteles. Si os fijamos bien, si podéis ver algún día de cerca esta obra, se ve todos los detalles de la estancia, aunque parece un fondo un auto oscuro, hay muchísimo detalle, o sea que sabe manejar muy bien, con pocos tonos, todos los detalles de este interior. Ensayando una misa, que también se ha titulado La lección, que podría ser con lo que en la prensa, el 1 de septiembre de 1903, en la revista Museo, describe que puede ser una obra que presenta un particular a la exposición de ese año, que hemos hablado antes, de la de 1903, este grupo de monaguillos que está con el maestro y un músico, parece que le estén enseñando cómo a cantar o a recitar. Dentro de la iglesia es interesante la luz que penetra otra vez por ese lateral, que baña toda la escena, que se ve un poco más el interior, pero mirad qué curioso también, cómo recuerda un poco a Velázquez, esa puerta que se abre y al fondo aparece una cabecita, una persona, ¿no? Ese punto de fuga. Es una mezcla entre la pintura clásica barroca española, es un gran conocedor de la pintura clásica, pero le da ese toque del costumbrismo actual del momento que él vive. Vale, esas obras pues demuestran que Pericas es un hombre, lo que era él, humilde y sencillo, y presentó temas íntimos de interiores de iglesias, entre el filo, como hemos comentado, del religioso y lo costumbrista. Es un insaciable buscador de la luz en los interiores de los templos y armoniza con efectos lumínicos esos contrastes de las escenas desarrolladas en capillas, sacristías y claustros.
Aquí resalta también la vestimenta de la vestimenta talar o la túnica roja que llevan los monaguillos y lo que le cubre, esos roquetes blancos que le dan la luz también al cuadro y a esos personajes. Un berbellón muy dinámico, muy fuerte contraste con el resto de la escena, que cubren los cuerpecillos de esos monaguillos que son los verdaderos protagonistas. Las escenas recogen diferentes momentos relacionados previos a la liturgia que se celebraba en Santa María. Es también característico del pintor los temas que filtran por esa luz de los vidrios, este fraile o este otro fraile lector de Vicente Bañuls, también para que veamos la influencia de la pintura en la época, que al final todos tratan los mismos temas. Los frailes, los monjes, estos interiores. En Elogio a las flores, Lorenzo Pericas fue conocido precisamente como el pintor de las flores, aunque se dedicó, como hemos visto y veremos, a más temas. Sobresalió en el dominio de las composiciones en las que las flores son protagonistas, acompañadas de figuras generalmente femeninas o solas, llenando los lienzos de belleza y delicadeza. He puesto esta foto, igual que esta otra, pues por la explanada, una carroza con flores, y aquí desde la terraza del casino, que es de arriba, esas batallas de flores que se hacían coincidiendo con las fiestas de agosto en Alicante. Y en julio de 1900 aparece preparando una construcción de una gran carroza Lorenzo Pericas junto con Isidoro Guillén para las fiestas de agosto de ese año, ya siendo director de la Academia de Casanova. Su actividad no cesa en ese momento y el periódico La Correspondencia de Alicante se desplaza para ver en qué está trabajando Pericas. Y lanza dos cuadros, uno que representa un baile de gijonencos, remito al busto que hemos visto de Vicente Bañuls desde Gijonenca, y otro de una señora que recibe el día de su santo un obsequio de los colonos. El baile en Gijona se expuso en septiembre en el escaparate de la tienda de moda de los señores Pérez. La Diputación de Alicante le encarga en noviembre de 1900 un cuadro para regalárselo al primer ministro de Agricultura, bajo el título Flores de la Tierra, con figuras de una joven elegante y, una vez más, una gijonenca. Pericas también participa en las fiestas de invierno, en el Festival Marítimo de diciembre. En Alicante se celebraban las fiestas de verano, en agosto, coincidiendo con la Virgen, y las invernales, que se hacían ya más deportivas. Gana lo que es el abanico anunciador de los programas, de las fiestas, pero no he encontrado nada de cómo sería ese panfleto, igual que un cartel. Esta composición de flores, o directamente composición floral o flores, es una colección particular. En este tipo de composiciones pinta flores del natural, que sirvieron a los artistas para estudiar la policromía. En las últimas décadas de 1800 eran temas comunes en exposiciones, sobre todo en las regionales o provinciales, como las que se celebran en Valencia y Alicante. Pericas crea aquí una exquisita composición hecha con rosas, claveles, pensamientos y anémonas, flores de mucha tradición en la pintura valenciana. Para resaltar los diferentes colores era habitual hacer un fondo neutro, generalmente oscuro, para que resaltaran las flores, pero aquí Pericas, sin embargo, su fondo es más claro, sobre todo en la parte central y delantera, es hacer más luminoso, entonces el claroscuro no es tan contrastado. Este bodegón de flores de la colección del Banco Sabadell, lo interesante que siempre pienso yo cuando veo estos flores, o los bodegones también, podemos pensar lo mismo, es pensar lo que no se ve. Es el momento en el que el pintor ha distribuido con mimo tanto los objetos de un bodegón como en este caso las flores, ¿no? Él las ha seleccionado, las ha cortado, las ha traído y las ha puesto ahí. Entonces, aunque él no esté, esa presencia siempre del hombre o del artista que estuvo ahí, pues se puede percibir en estas obras y las hace, en general, pues más humanas. Una cosa curiosa que también he visto en la prensa es esto, que dice que el acaudalado comerciante de la ciudad, Hugo Pilz, ha adquirido 2 magníficos cuadros de flores del distinguido pintor señor Pericas. La factura de esos preciosos lienzos es irreprochable. Bien puede estar satisfecho, señor Pritz, por su valiosa adquisición. Muchas felicitaciones. Y aquí he puesto una foto que he encontrado de Pritz junto a su hija Carmen en su palacete de San Juan, que parece que sean los leones que tenemos aquí en Canalejas, ¿verdad? Sí. Es curioso cómo pasó ese palacete a ornamentar aquí. Bueno, y cómo gustaba, ¿no?, ese gusto de la burguesía pudiente de la época, qué usos tenían artísticos, y eran también las flores y este pintor, Lorenzo Pericas. Este buque de rosas, que dicen que también perteneció a la familia Aroel Miró, o estas flores. Lo mismo, están trasladadas también a otros soportes. Tenemos en la colección del Mobag pinta el tímpano de una pandereta, con esta decoración también de flores, algo muy común también en la época para pequeños retratos,
o temas decorativos. Y hablando de temas decorativos, pasamos a sus pinturas decorativas. En 1899, antes de esto, un acaudalado propietario de Elche le encarga un lienzo decorativo para su casa, en el que se desarrolla sobre un azul purísimo y entre nubes, los tonos son rosados, destacan un grupo de alegres ninfas que persiguen a Morcillo. Se trata de un día despertando entre la trilogía de ninfas, ángeles y flores. Esta noticia la conocemos gracias a la prensa y es el antecedente de una serie de encargos para espacios de recreo y residencias privadas en la ciudad de Alicante. En 1901 es premiado por el cartel que representa para anunciar las fiestas de agosto y en septiembre del mismo año convierte el ruedo de la Plaza de Toros de Alicante en todo un tapiz para también las fiestas. La Junta del Gobierno del Casino de Alicante le encarga el decorado y la pintura de la sala de tertulia de aquel centro. Es posible que hiciera unas pinturas encargadas directamente por el casino en esa época, en 1901. Luego aparece también escrito en 1903 que el éxito de esa exposición en la que él se presenta, esa Junta del Casino, presidida por Rafael Beltrán, decide la decoración del inmueble situado en la explanada. Para eso se convoca un concurso abierto en el que gana Pericas, aunque al final intervienen otros artistas locales con discípulos de la Academia de Casanova, como Banyuls o Guillem, quienes además eran amigos de Pericas. Eso es lo que comenta Adrián Espín en un libro, en la biografía que hay de él, de las pocas que hay, pero en el libro de 2009 de la historia del Casino de Alicante también dice que es en el año 1905 cuando se adquiere el edificio contiguo que pertenecía a la familia Bas, al edificio contiguo al casino, ese primero que hay, que esa unión de los dos inmuebles es lo que, para llevar a una unificación, es la que requiere una obra, una remodelación que acomete el proyecto del arquitecto Juan Vidal, el arquitecto provincial, y es ese momento cuando se decide reformar el suntuoso Salón Imperio del casino y se encarga a Guillén, a Banyuls y a Lorenzo Pericas las pinturas. Este precioso proyecto finaliza en 1908, cuando ya empieza a estar ya más enfermo Lorenzo Pericas. La temática responde al gusto de la época y sigue la moda de decoración de cafés y también de palacios particulares del momento, en el que triunfa son las alegorías. Son las protagonistas, en este casino de Alicante, hacen alusión a actividades culturales como las artes, las letras, las ciencias y la técnica, alusiones a los avances técnicos del siglo XX. Vemos este grupo de mujeres, una de ellas, no sé si se ve bien, lleva un gran espejo, alusión a la belleza. Aquí en color, un grupo de mujeres, ahí se ve un angelito con un catalejo, esa idea de los avances del momento, una inyección, que eran inyecciones en metal, las flores, también alusión a esas batallas de flores y festividad de Alicante, esa fotografía antigua de los años 70 del Archivo Provincial de la Diputación de Alicante, se ve una máscara en el lado izquierdo, que hace alusión también al teatro, a la mujer lectora, la idea de la lectura, de leer, de la poesía. Aquí otra vez temas florales. En uno de los salones, esas pinturas que son las que tenemos ahora expuestas en el MUBA, podrían haber sido decoradas para uno de los salones o para la entrada del hall, que también ha desaparecido toda esa decoración del casino, que dice que estaba tanto el techo como las paredes de esa zona del zaguán del casino decoradas con alegorías de Pericas. Esta es la alegoría de la primavera, hay flores también, arabescos, palomas, estas mujeres semidesnudas, esta especie de ninfas, detalle de esas flores, la alegoría del verano. Una de ellas podría ser su mujer, yo creo que es la que está sentada por cuadros que veremos ahora. Lo mismo, pues unos grandes cuerpos modelados que recuerdan un poco a la escultura. El característico también de Pericas es las veladuras de las telas que cubren los cuerpos, tanto en los mantos como en este caso de cintura hacia abajo. Un detalle, yo creo que es la que está sentada podría ser la mujer de Pericas. Y para que veáis cómo estaban en un salón en el que se permitía fumar y estuvieron muchísimos años ahí. La Diputación de Alicante las adquiere en el año 2017 y se restauraron hace 2 años en la Diputación de Alicante y se quitó pues, todos los barnices que estaban oxidados por el tabaco, malas reintegraciones que había y se les ha devuelto pues, su esplendor. Según la directora del Museo de Romanticismo de Madrid, advierte que en su estilo modernista se es patente en esta obra, con la influencia de la pintura valenciana, en especial de la luz sorollesca. Son murales orientados a representar alegorías de eso, como hemos dicho, del progreso científico, tecnológico, llevado a cabo por la burguesía del momento.
Es en el lateral los juegos florales que también hemos visto, y son lienzos impregnados del modernismo, del gusto de la época. También en el zaguán, mira, esa es la otra que también como estaba estropeada, y eso está desaparecido. En el zaguán hace que la familia misma de Pericas lo llamaba los borrachos, y es su mujer dando de beber a unos hombres. También entronca esto con la pintura barroca española, con Ribera, con Velázquez, que pudo él ver en Madrid, en el Museo del Prado. Se ve un poquito mal la imagen, pero el vestido que lleva es el mismo que aparece en otros cuadros de Pericas. Y parece vestir también a la gijonenca, porque ese doble, un mantón y esa pañoleta encima. Yo creo que esa puede ser su mujer, lo veremos ahora. También decora la Casa Palacio de Gómez Tortosa en Novelda. Se trata de un edificio construido en el último tercio del siglo XIX. En 1901 es adquirido por Antonia Navarro Mira, que es propietario de otro palacete en Novelda, en la misma calle, en la calle Mayor, que es el actual Museo Modernista de Alicante, bueno, de Novelda. Antonia también lo hace con la intención de dejarle una casa a cada hija. Carmen y Luisa, Navarro. Carmen, que es la primogénita, se casa con Antonio Gómez Tortosa Rico, a quien en 1918 se le otorga el título de conde Gómez de Tortosa. De ahí el nombre por el que se conoce a la casa. Antonio Navarro se le debe la idea de reformar la casa con aire modernista y se le encarga a Lorenzo Pericas decorar el salón, que recrea unas pinturas para rodear todo lo que es la estancia. El salón era el comedor, la estancia más visitada por los invitados, con lo cual la que más suntuosidad y más decoración tiene en este palacio. A modo también de tapices, arriba el friso este continuo de madera. En el comedor recrea una escena familiar, es una reunión de la familia, que se ve aquí al matrimonio en un día tranquilo sentado en el jardín, él leyendo el periódico, ella mirando al espectador, también lleva a haber podido leer algo que está en el suelo, o sea que nos ofrece también como una familia ilustrada, interesada por las noticias del momento, por la cultura, por el arte. Las dos hijas mayores están de pie en el fondo jugando con las flores o tocándolas, y los dos pequeños delante ya jugando con juguetes. Hay toda una composición de flores muy rica, muy recargada, muy modernista, muy simbolista, que recorre todo esto. Esos son Mercedes y Luis, los dos menores que hemos visto. En uno de los extremos también pinta este cenador con tres mujeres vestidas a la moda. En otro de los espacios un paisaje. La verdad es que la pintura alicantina en general del XIX y en concreto Pericas es poco dada a pintar paisajes, que es curioso, con el buen tiempo que teníamos aquí o con el mar que teníamos, hay muy poco. Están llevados más por la moda del costumbrismo, de los retratos, de historia, que por el tema del paisaje, que será algo más moderno y más posterior. Un paisaje virgen que vemos ahí abajo también, en un lado, la mujer sentada de espaldas en un banco que contempla una vista a un jardín y de algún palacete. Si os fijáis en lo que contempla la mujer al fondo, hay un pedestal con un león arriba, una figura. Y yo creo que es la misma figura que hemos visto antes en la casa de Hugo Pritz. Podría ser ambientado en ese jardín de este palacete, de este rico burgués. Unos cisnes, al fondo, en la esquina, también el retrato del castillo de la Mola, haciendo alusión a Novelda, a sus paisajes. El techo también lo decora él, con elementos que se han visto en el casino, aunque aquí más desarrollados, en otra de las casas. Otra decoración que se ha perdido es la decoración que hizo para el café suizo, que dice que eran dos mujeres bañándose, que ornamentaban las paredes de este café, que surge con la moda. Es el año en que se inaugura el tren Madrid-Alicante. Hay muchos cafés, mucha gente burguesa, muchas reuniones sociales, y también se decoran esos cafés y se ha perdido. Esta foto que tenemos de una postal. Y yo quisiera decir eso, que cuando se derriba un edificio, pues no solamente se pierde la arquitectura, se pierde también al pintor, se pierde el ebanista que hizo el interior que decoraba, se pierde al proyectista, a lo mejor al que hizo toda la yesería, se pierden muchísimos trabajos artesanales, pues que ya no se pueden dar a conocer de cómo se trabajaba o cómo se proyectaba o se hacían edificios en el siglo XIX. Se pierde mucho más que unas pinturas o un edificio, ¿no? Se pierde toda una tradición artesanal y todo un oficio. De los últimos trabajos que hace Pericas para ornamentar residencias burguesas de gente adinerada de Alicante es esta casa conocida como la de las Brujas. Se
Se trata de la residencia que hace levantar el abogado Manuel Martínez de Azcoita y Galíndez. Es un palacete situado en la calle San Fernando. Ahora la actual casa, la puerta principal, está por la avenida Doctor Gadea, pero antes estaba en la calle San Fernando porque era la calle donde se reunían todos los palacetes y casa de burgueses de gente bien, los cónsules, la gente que tenía negocios. Entonces la calle San Fernando era lo principal y su casa daba ahí. Es construido por Enrique Sánchez Sedeño en 1898. Este arquitecto, casualmente, era amigo de Pericaz. Puede que tanto o él o la propia familia, que conocía de Pericaz, de sus trabajos como ornamentador y decorador, le reencargara al propietario directamente a uno de los más famosos pintores de decoración mural de la época, que era Pericaz. Lo hace en 1908, como se ve debajo de la firma. Y si lo comparamos con el de Gómez Tortosa, el celaje aquí, vamos a ver aquí, perdón, está más difuminado. Solamente trabaja en lo que es la figura de la alegoría o de la musa en el centro, y lo demás mucho más difuminado porque él ya está enfermo. Puede que le costara mucho más trabajar el detalle. Tal y como conocemos ahora la casa en la avenida de Doctor Gadea, ya es obra de Francisco Fajardo, que la nueva familia de Eulogio Soto, hermano del alcalde Federico Soto, que adquiere el inmueble en 1911, le encarga una decoración ya más modernista como estaba en la época, ¿no? más Art Nouveau. Y es donde hace los elefantes, eso habéis fijado en la fachada, o los niños ya con rasgos más africanos por los negocios que él tenía afuera. Entramos en lo que es el tema del folclore y costumbrismo. Pericaz es uno de los representantes más exponenciales del costumbrismo alicantino, donde destaca sus escenas cotidianas de humildes huertanos o de tipos polpurales. Esta gitana, que se puede fechar o en 1900, cuando participa en la exposición, o en 1903, cuando le encarga a Rafael Beltrán, porque pertenece a él, lo dona a su familia, la decoración del Casino de Alicante. Es posible que en agradecimiento se lo regalara. Es una mujer de rasgos gitanos, retratada de 3/4, de perfil, dando casi la espalda. Tiene un brazo apoyado en la cintura, sujetando el pantón negro salpicado de flores que cubre la mitad de su espalda. Fondo más claro en la parte derecha, casi negro en la izquierda, resuelto con pinceladas anchas y sueltas. Discípulo predilecto de Casanova, parece que esta modelo posó para ambos, según Adrián Espí, y también puede que para Sebastián Cortés, que hace otro cuadro en 1900 también de una gitana muy parecido, y compañero de Pericaz en la Academia. También dedicado al señor Beltrán, que es curioso, que era presidente por entonces del casino, como os he comentado, que le hace el encargo. Esta obra perteneció a la familia Beltrán y su hijo Rafael Beltrán la dona en 1970 a la Diputación de Alicante con la idea de crear un museo de bellas artes para la ciudad, pero que no fue posible hasta el año 2001 con el MUBAG. Soldado comiendo, de Lorenzo Casanova, y Sueño de Cervantes también, de Lorenzo Casanova. No, perdón, el Soldado comiendo es de Pericaz, pero que me recuerda un poco a la composición frente a la mesa, con todos los elementos, la ventana del fondo. De este Sueño de Cervantes se puede parecer un poco a la composición a su maestro. De Cháchara, una obra muy curiosa de Pericaz, cerca de 1900, representa el populismo alicantino de manera muy explícita por su conocimiento cultural de la ciudad, en escenas como esta, que incluye repertorio de folclore y etnografía locales. Persona humilde, introvertida y callada, amabilidad de sus cuadros y de decoraciones. Pericaz, en este momento que hace este cuadro, que es todo un documento. Es una animada conversación de mujeres, de tres, que van bien vestidas en la época, burguesas, que contrasta con esa pareja que va vestida más humilde. Es posible que sea gente de la huerta o de algún pueblo que viene a visitar la ciudad un domingo cualquiera y se acerca por primera vez a ver el mar. Luego, en primer término, hay un pescador que está pues de manera tranquila esperando la recompensa de la pesca. A un lado y al fondo, más gentío de gentes de diferentes clases sociales, las barcas varadas a un lado. Al fondo, bueno, las palmeras por las que sale esa luz crepuscular dorada, que le da un carácter simbolista y modernista a la composición, y al fondo se advierte la cúpula del edificio Alberola cuando aún estaba completo. Y eso llama la atención, la luz, como os he comentado. El lañador, hay una dedicatoria de él en el ángulo inferior derecho que dice: del Orfeón de Alicante a su digno presidente, don Antonio Rico. Meses más tarde, en abril, le da una fiesta onomástica al director músico Vicente Poveda y se descubrió el retrato que le hizo Pericaz, encargado como regalo a la sociedad a su maestro. He buscado en el Orfeón de Alicante, pero no he dado con el retrato que le hace Lorenzo Pericaz.
Aparece en el extremo el lañador, que es la figura que arreglaba los recipientes de barro entonces con grapas. Él está concentrado en su tarea y los niños le miran como ensimismados, no apoyados en lo que está haciendo su maestro. También alusión a cómo un maestro cualquiera no puede impartir clases y sus discípulos le pueden admirar o contemplarlo, a lo mejor lo que ocurría en el Orfeón o en otros lugares. A Pericaz le interesan las prendas de vestir, los muebles, los objetos, los gestos de los modelos que destacan ese repertorio folclórico, y todo siempre tratado con mucha frescura e ingenuidad. Esta mujer sentada o descanso del Banco Sabadell es la que me recuerda a mí a esa pintura que os he enseñado, la foto en blanco y negro del zaguán del casino, por la pañoleta, el vestido, la falda, viste igual, y yo creo que es su mujer, porque si decían que era su mujer del casino, entonces se parece bastante. Y también me recuerda a esta mujer, que lleva desde luego el mismo traje que en las dos cuadros que hemos visto anteriormente. Esta alicantina o alicantina o esta gijonenca, bueno, cómo van vestidos con las alpargatas, la falda, delantal, la pañoleta, el mantón, y él con el sombrero, el fajín, el bastón, y lo que son los pantalones de Zarahuel y esa camisa, ese blusón. Para Alcoy, para el círculo industrial, no sabemos si lo realiza para Alcoy o se lo compran. Desde luego está en su colección, Valencianas en el Jardín. Pericaz rinde aquí homenaje a uno de los temas principales de la pintura valenciana, que encontramos también en sus artistas, especialmente los alcoyanos como él, como Fernando Cabrera o Emilio Sala. Voy a recordar esta de Fernando Cabrera, posterior del 26, o que a quien influencia en él sería, mejor dicho, Pericaz. Hace aquí un doble retrato de las mujeres. Aquí hace un doble retrato con estas dos jóvenes vestidas de valenciana, una sentada y la otra de pie. Una a la otra del mantel se van pasando estas flores. Llama la atención cómo bien que se han trabajado lo que es el brocado en las telas, todos los detalles del peinado, de las flores, de este jardín interior o de este patio. Lo que es el transparente de lo que es el manto, el delantal, todo muy bien tratado. Y sigue esa estela sorollesca del tema principal de la luz, que consigue con el colorido, en el que realiza esta armoniosa composición de estas mujeres en un paisaje abierto. También fue un retratista de la sociedad, en el que se mezclan mucho los temas florales que hemos visto. Retrató a su amigo, José López Tomás, con el que estudia en la Academia de Lorenzo Casanova. Estos lazos de amistad ya vienen de esos años. He encontrado esta obra de José López Tomás, que la verdad que es un artista a investigar y a descubrir mejor, que lo realiza en 1899 en Madrid, con lo cual a lo mejor Pericaz estuvo ahí porque lo retrata. El que está con la mano en alto leyendo es el propio José López Tomás, están los hermanos Quintero, está Jacinto Benavente y el último, el del extremo, el de la barba, es Pericaz también, que se reconoce por las fotos que hemos visto antiguas de él, pues que os he enseñado también en su estudio. Con lo cual, entre 1899 y 1900 estuvo Pericaz en Madrid y es posible que retratara un retrato al otro. En 1905, como dice Adrián Espí, que llega a Alicante Alfonso XIII y ya se han inaugurado los salones del casino, la reciente remodelación, y es posible que ahí es cuando le realiza este retrato Pericaz, aunque años antes, en 1899, ya retrató de adolescente a Alfonso XIII. Es una réplica también que hay en Alcoy, este grande, lo hace en el consistorio. Retrato también de señora, que no es una señora cualquiera por cómo está representada, ¿no? Cómo se molesta en representar el detalle del peinado, el gesto, las pulseras, el mantón. Debió de ser alguien importante, pero no ha trascendido. Lo que comentábamos antes, si tenéis ahora obra y sabéis de quién es, por favor ponerla detrás del lienzo, dejarla escrita, ¿no? Si conocéis de quién era, pues era de mi bisabuela, que se llamaba tal, porque si no al final lo que pasa, los retratos de señoras aparecen como retrato de señora, retrato de dama, mujer de perfil, la dama del abanico, que así nos llegó uno a la exposición de Sorolla, que hemos montado recientemente, dama del abanico, y cuando se investiga y se ve el certificado de autenticidad, pues era Pilar de, no sé qué, una mujer marquesa de tal, pues, hombre,
pues fue alguien importante, ¿no? Intentar eso, si tenemos obra o conocemos, intentar ponerle nombre, porque luego para investigadores o para la historia se diluyen, ¿no?, estos personajes, que tal vez pues, en los hombres no pasa tanto. El dato de niña, que dicen de la colección, catalogada por la colección de Alcoy, que es Ángela Martínez. Pericas, como era natural de Alcoy, solía visitar a sus familiares y amigos, entre ellos a Salvador García, médico de tendencia política socialista, quien le presenta al padre de Ángela Martínez Ferri, a quien le pide permiso para retratar a su hija, que debía contar con unos 9 años. El retrato, sin embargo, se lo queda a Salvador García hasta la Guerra Civil, cuando tuvo que huir a Argelia. Terminada la contienda, la casa fue desmantelada. Este retrato de niña y el retrato de señora, que veremos después, pasaron a propiedad del Ayuntamiento de Alcoy. La obra, por la edad de la niña, pues debe ser de 1899. Y según lo cataloga Lucía Romero, técnico del Ayuntamiento de Alcoy, la obra representa a una niña de mirada dulce y algo melancólica. Sostiene en sus manos un gran buqué de flores, de cual asoman rosas, pensamientos y azucenas blancas, flores que aluden a la pureza y a la inocencia de la niña, que va vestida con un traje blanco con ricos encajes, lleva el cabello recogido en un moño que acentúa la dulzura de su expresión. Sostiene el ramo de flores casi mostrando dificultad debido a la posición de las manos abiertas. Se lleva la mano derecha al corazón al mismo tiempo que sostiene los símbolos de su edad y muestra un anillo de oro en el dedo corazón, claramente una joya importante para esta niña. Retrato de señora, que lo realiza años más tarde, dicen que también Ángela Martínez, aunque no se parece un poco, pero bueno, la gente con los años cambia, podría ser. Y según cuenta también Lucía Romero, pues los familiares dicen que debió retratarla en 1907, cuando ya contaba unos 16 años. Pericas la realizará esta vez en esa ocasión de perfil, con una actitud tranquila, incluso podríamos decir que tímida, azulada por las rosadas mejillas, va ataviada con un traje blanco y una mantilla ricamente bordada que recoge a la altura del pecho con una rosa tonalidades rosáceas. De nuevo el símbolo floral como mensaje se hace presente, al igual que se encuentra en el anterior retrato del 99. En este caso el símbolo es del compromiso amoroso, por lo que podemos deducir que la joven pues tenía pretendiente. Los cabellos los lleva recogidos en un moño decorado también con flores frescas que aluden a su juventud y a su pureza. En ese retrato Pericas ha evolucionado, ya que muestra una pincelada más suelta, más madura, y ha conseguido con breves toques dar esos efectos deseados de ahondar sin demasiado detalle. La calidad del retrato nos llega directamente, ya que esa joven emana tranquilidad y dulzura al espectador. Hay un cuadro que está desaparecido de la colección del Ayuntamiento de Alcoy, que es esta joven de actitud mística, que puede recordar a las obras también otra vez de Murillo, de Velázquez, de la pintura que él pudo ver en el Prado, y también de su maestro Lorenzo Casanova en esta oración al amanecer, por la posición de las manos o cómo va vestida la niña, en actitud también de orar. Niños y flores, de la colección del Banco Sabadell, que tenemos depositados en el MUBAG, un retrato también triple, de estos que deberían ser 3 hermanos, sobre un fondo neutro en el que se ve estudios de algunos roleos, no sé si lo apreciáis bien, están estos 3 niños. Una restauración que se ha hecho en el museo ha podido descubrir lo que debajo, que no está todo cubierto con flores. Uno de los niños llevaba un nido con unos pollitos y otro llevaba un cachorrito también. Antes estaba todo cubierto con flores un poco mal hechas y la restauración las ha quitado y ha descubierto esos detalles de los niños. Esos retratos pueden recordar otra vez a la pintura tradicional valenciana, como José Benlliure. Este retrato que hace Juan Antonio Benlliure a los hijos de José Benlliure, que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. También las flores, la pincelada más suelta, cómo miran al espectador. Retrato infantil de esos 2 hermanos, uno posiblemente de comunión y su hermanita, de una colección particular, otra vez las flores en el centro, que nos recuerda a los ramos que hemos visto al principio, y ese fondo otra vez con robelos dibujados. O sea que los fondos pocos haces neutros, siempre le pone algún detalle Pericas. Y llegamos aquí a uno de los familiares de María Marco, que dice que lo tenía en su casa y me mandó la fotografía para incluirlo. Pues lo mismo, conocido como retrato de niña, le dije, no, vamos a ponerle nombre. Así que es retrato de María Aznar Bellido cuando era niña. María me contaba que podía tener unos 3 o 4 años. Los padres de esta niña, que son los abuelos los bisabuelos, ¿no? Los padres de la niña son los abuelos de María, los bisabuelos. Ella es su abuela materna. Vivían por el Panteón de Quijano, enfrente de la Iglesia de la Misericordia, y le contaban sus bisabuelos que eran vecinos de Lorenzo Pericas y que muchas veces le ayudaron. Tenía una carpintería, su bisabuelo, y cuando pasaba dificultades, pues le ayudaba para poder comer y subsistir.
Se ve que en agradecimiento, Lorenzo Pericas, uno de esos días, le dice que quiere pintar a su hija menor, y me contaba muy graciosa María que la niña, a su abuela no le gustaba porque se veía muy seria, pero ella contaba que era porque la habían despertado en ese momento, era tarde, la habían despertado para posar para el retrato, entonces aparece con actitud seria, pero era lo bonito eso, que Lorenzo Pericas pues le pinta este retrato que incluso no había firmado, que su bisabuelo dice, no, fírmamelo, lo quiero firmado, y como un agradecimiento le hace este retrato. La niña, pues eso, aunque tiene un gesto serio, es monísima, nos recuerda a todos los retratos que hemos visto hasta ahora, mira de frente, o sea que tiene la intención de hacer un retrato, con ese lazado en la cabeza, con ese lazo también aquí, que nos recuerda eso que hemos visto de Benlliure. José López Tomás pinta a esta niña también, con el lazo, con la muñeca, con las flores, o sea que era muy común en la época ese tipo de retratos infantiles. Este retrato de señora que he descubierto casualmente también una colección particular hace poco, que fui para ver todo lo que querían donar, y es que este presentimiento de seguro que tienen un Pericas, y lo tenían. Y tenían el de esta mujer, que tampoco lo mismo, no saben quién es, pero su familiar era un coleccionista de Alicante, se lo pudo encargar, podría ser un familiar, la hija, la esposa, no se sabe. Lo tienen ellos mismos también inventariado como retrato de señora. Aparece de perfil, con el moño. A mí me recuerda un poco incluso a la mujer de Pericas, curiosamente, podría ser ella por los retratos que hemos visto antes. Sujeta en las manos un buque de flores que lo mira, de perfil, con la boca entreabierta, el fondo neutro, la suele poner con el mantor blanco, la luz, también un retrato muy, muy modernista. Y llegamos ya al colofón de la exposición, motivo también de esta charla, con el retrato de señora de la colección Rafael Altamira, que están aquí también familiares de él. Dicen que Ignacio Ramos y Altamira y sus hermanos han estado viendo fotografías antiguas, dicen que podría ser la familia de ella, su madre. No lo sé, podría ser Pilar Redondo Tejerina, la mujer de Rafael Altamira, por algo que también que se ve en la dedicatoria, ¿no? A don Rafael Altamira, su admirado Lorenzo Pericas. No lo sabemos. Pilar Redondo es natural de León, donde nace el 12 de octubre de 1869, hija del dibujante, escultor, restaurador y arqueólogo toledano Inocencio Redondo, y también académico correspondiente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, por lo que creemos que tendría cierta sensibilidad hacia el arte esta mujer. La final se traslada a Oviedo en 1897, porque a su padre le otorgan la plaza de vicedirector del Instituto General y Técnico de allí. Conoce a Rafael Altamira, que ocupa en ese momento el puesto de catedrático de Historia General del Derecho Español de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, y contrae matrimonio 2 años después, el 19 de junio de 1899. De este matrimonio nacerán en Oviedo sucesivamente sus 3 hijos, Rafael, 1901, Pilar, 1903 y Juana, 1905, conocida familiarmente como Nela. Se trasladan a Madrid en 1911 y allí comienza la actividad política de Altamira. Tras el estallido de la Guerra Civil, comienza un periplo por diferentes países por los que le lleva a establecerse definitivamente con 2 de sus hijos en México en 1945. Rafael Altamira fallecería en 1851 y Pilar Redondo 6 años más tarde, en 1857. Buscando la pista de Altamira en la ciudad de Alicante, la prensa aparece en 1885, en 1887, pero en ese momento no puede ser un retrato de Pericas porque se está formando y aún no retrata de esta manera. Debió ser por 1907, cuando viene Rafael Altamira de unas conferencias en el Ateneo Alicantino. También está en 1908, y posteriormente se va a Sudamérica a hacer una gira, y después ya ha fallecido Pericas, con lo cual el dato debe ser por esa época, 1907, porque después ha fallecido Pericas y anteriormente es aún un alumno, no es su estilo, y posteriormente eso, os comentaba, ha fallecido. Si es de 1907, Pilar Redondo tendría unos 38 años, que puede ser que sea ese retrato de esta mujer, a veces también un poco idealizado o pintado, pero en aquella época la mujer de 38 años su aspecto no es tan juvenil, pero de verdad que no lo sé, se puede ser un familiar cercano a él, que conociera, pero ojalá fuera, es posible. Estas obras son testimonio del esplendor del ámbito familiar burgués. Las composiciones de las obras tienen como eje central las figuras, como hemos visto, de niñas, de jóvenes, de pinturas, algunas de un ejemplo instantánea de cotidianidad, obras con delicados posados para inmortalizar a las personas que retrata. Hace un uso magistral Pericas de los pocos elementos, que es el rostro, los mantos delicados, los sencillos peinados. Los retratos de las niñas, que sí que miran de frente, penetra más en el retrato psicológico,
de complacencia. Es genial el tratamiento de los ropajes, como viene siendo costumbre la producción del autor, en los efectos de transparencia, en la suntuosidad, en la sinuosidad también. Finalmente, el magnífico tratamiento de las flores, que aporta esa nota modernista a cada época, que es el estilo que define a Pericaz. Y aquí podríamos hablar, bueno, este es Pilar Redondo Tejerina, Rafael Altamira, en México en 1951, y pocos meses después fallece Rafael Altamira. He reunido aquí 3 mujeres. Podríamos hablar de los parecidos o no de algunas mujeres de ellas. Sí que se parecen en el estilo, en los fondos, en los mantones, en la actitud, en los peinados, pero yo sí que veo diferencia en las 3 caras, con lo cual no es la misma modelo. Siempre ha retratado a alguien, aunque luego se haya conocido como retrato, yo os digo, de señora o de dama, la retratada siempre era alguien burgués al que se encargaba el retrato o al que él se lo dedicaba o regalaba. Pues son siempre pintadas de medio cuerpo sobre un fondo neutro, de perfil, de cabeza baja, de mantón etéreo, adornadas con flores. La pincelada se concentra en el rostro y el resto es más suelta, más vaporosa, aunque el estilo es el mismo. Son retratos individualizados para mí, que han llegado a nosotros como retratos de señoras, pero que son mujeres con nombre y apellidos, de familias alicantinas, burguesas. Pero los cuadros van pasando de generaciones en generaciones y se van perdiendo esa identidad. Porque eso, digo que sigáis que la pista y pongáis de quién son los retratos que tenéis de la familia. A partir de 1907, en lo más álgido de su carrera, comienza a enfermar Lorenzo Pericaz. Una parálisis progresiva le impedía la movilidad, especialmente terrible para un pintor como era la suya, que afectaba a las manos y a la vista. A lo mejor actualmente se diagnosticaría como ELA, la enfermedad que él tuvo. Esto lo obligaba a pasar temporadas con los pinceles posados, sin poder pintar, con lo cual también su trayectoria artística es muy desigual. No participó en grandes exposiciones fuera. Se dice que fue a San Petersburgo, mandó desde Madrid un cuadro, pero la de 1912 él ya no puede recibir el premio de la mención honorífica, en 1903 no participan, en Murcia no se sabe, con lo cual quedó al final una pintura muy local y una actividad muy local, yo creo que también mermada por su dificultad en ocasiones para poder pintar por su enfermedad. En 1912, pues eso, intenta retomar la pintura, pero el dolor y los temblores no le permiten controlar las pinceladas. Y al no poder dedicarse a la pintura, no entra dinero a la casa familiar, que era a lo que él se dedicaba. Se vivía esas decoraciones que hacía, le costó mucho pagar la decoración del casino, hacía encargos pequeños de flores que se vendían bien, pero eso pues no da para seguir viviendo. Lorenzo Pericaz, ante esa situación, Gabriel Miró, amigo de la familia, en especial de él, hace un llamamiento en la prensa en la que invita por favor a la gente que lo conoce a recaudar dinero, a recoger donativos para ayudar a esa familia. Muchos son los que le ayudan, entre ellos el presidente del casino entonces, Emilio Díaz Moreu, Rafael Altamira también, desde Madrid se interesa y manda dinero. Desde Madrid. Los donativos se recogían en la propia casa de Pericaz, en la casa de Gabriel Miró y en las redacciones de los periódicos que anunciaban esos donativos. Pericaz fallece el 27 de agosto de 1912 en su calle, en la calle Teatinos, que es la actual Barón de Finestrat. Pasando sus últimos años muchas penurias. Sus discípulos pidieron ayuda para los huérfanos y la viuda del pintor, Sebastián Cortés, que fue condiscípulo de la Academia de Casanova y luego sigue estudiando con él y es uno de sus mejores discípulos, también pide ayuda y le ayuda luego a la viuda y a sus hijos económicamente. Se sabe por la prensa una noticia feliz. El 30 de diciembre de 1927, su hija Mercedes Pericaz contrae matrimonio con el maestro nacional Conrado Espí López. La falta de un reconocimiento mayor a este pintor, pues eso, como os he dicho, ha hecho pocas exposiciones en su día y después también pocas colectivas. A lo mejor participó en alguna, con alguna obra o dos, en la que se hizo el elogio a la pintura en Alcoy. Y luego, pues eso, se ha expuesto pocas veces. No ha habido una gran antológica de él hasta ahora. Tenemos en el museo expuestas las alegorías, pero después de haberlo estudiado en profundidad, todo lo que él hizo y conocer su situación, pues sí que me hago un estudio, ¿no?, de autocrítica y tal, y pienso que sería también justo en nuestra exposición permanente del museo incluir alguna obra de él. No solamente dejarlo como esa temporal de las alegorías, que estoy orgullosísima de haberla comisariado y hecho, de mostrar el trabajo de restauración, de lo que hizo él, de ese testigo social de la época del casino, de cómo fue aquella burguesía, ¿no?, que ya no tenemos. Y eso, para hacer justicia sí que deberíamos estudiar el incluir su obra
en la exposición permanente del MUBA para difundirla mejor. Y gracias por escucharme, por todo. Y nada, cualquier pregunta, pues aquí estoy, o que queráis compartir. Gracias. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de intervención. Bueno, ante todo agradecerte, María José, tu intervención ha sido muy interesante y bueno, un poco indagaré, bueno, en lo que tú has dicho, la necesidad, da lástima, ¿no?, cuando empezamos a ver fotografías de lo que era Alicante, sobre todo en el siglo XIX, porque quizás hubiera sido una ciudad preciosa, hermosa del siglo XIX, desgraciadamente se ha devastado casi todo y queda muy poquito, que eso es algo que tendríamos que replantearnos, ¿no?, que por lo menos que se conserve lo que, en algún sitio publicado todo, claro, y que quede constancia, que no solo es la actualidad, sino que tenemos una memoria histórica, sí, y que es una lástima lo que fue esta ciudad y desgraciadamente en lo que se ha convertido. Y también es necesario, yo creo que lo que, bueno, pues artistas que han formado parte de la cultura alicantina, pues recogerlos, estudiarlos, porque forman parte de nuestra identidad. Y creo que eso es fundamental, ¿no?, porque reclamamos la memoria, la historia, personajes de todo tipo, bueno, como don Rafael Altamira, un personaje, bueno, increíble, ¿no?, que hizo tanto y que para muchas personas llega a ser desconocido. Y bueno, en el caso de los artistas también, ¿no?, creo que ahí, bueno, el museo estáis haciendo una labor importante y bueno, es necesario el estudio, porque como digo, es fundamental mantener nuestra identidad, que muchas veces no somos conscientes de lo que hemos tenido y porque socialmente hay un desconocimiento de ello. Entonces, bueno, creo que sí, que hay que hacer una labor importante de investigación. A mí me ha encantado porque, pues eso, lo miras con bueno, otros ojos. Con si otros te gusta ojos, el tema, pues exacto. te picas y quieres seguir investigando. Exacto, es muy, te quedas con ganas de más. Claro, es muy interesante conocer todos los precedentes, bueno, también a mí me hizo mucha ilusión, ¿no?, cuando me contaron lo de mi abuela, yo conocí el retrato, pero bueno, se queda, y me gustó mucho lo que decías tú, ¿no?, porque sobre todo lo que es la mujer se queda al final como retrato de dama, yo lo puse, ¿no?, retrato de dama, pero no sabes, si es la mujer de Altamira ha quedado como retrato de dama, en cambio los cuadros los retratos de Rafael Altamira, bueno, bien, es un personaje importante, pero aparecen como él, ¿no?, y eso es algo que tenemos también que pensar. Pues de verdad, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención. Creo que ha quedado perfectamente explicado todo, eso sí. Nada, gracias de nuevo a todos. Ay, sí que quiero decir. Es un asiduo visitante al museo, viene muchísimo. Un admirador. La del siglo XIX. Pues gracias, porque siempre tienes como unos mesecitos, ¿no?, para prepararla y te quedas diciendo, uy, tengo poco tiempo, pero hubiera sido más. Pero bueno, yo creo que para dar una visión general de Piricas y de la época también, ¿no? Porque yo creo que la obra de un autor siempre va ligada a quien se la encarga y a una época en la que vivió. Hay que abrir un poco más, no solamente pues hablar del arte, ¿no?, técnicamente, sino otras cosas que intervienen. Esa sociedad, como dices tú, burguesa, que tenía Alicante, que generó una cierta riqueza y que, bueno, desgraciadamente hoy pues una gran parte de ella ha desaparecido, ¿no?, y es fundamental que se conozca desde sus autores a cómo era la sociedad en aquel momento. Un trabajo de investigación histórica y de historia del arte fantástico, de verdad, enhorabuena. Gracias. Cuanto más investigo, más pena me da, porque veo todo lo que hemos perdido. Sí, da mucha tristeza, en eso estoy contigo. A mí me provoca mucha pena, ¿no?, ver cómo ha quedado todo, ver cómo ha sido devastada esta ciudad. O sea, por ejemplo,
Aquí la Casa Alberola creo que es uno de los peores testigos de lo que se puede hacer, de las barbaries que se pueden hacer en la ciudad, ¿no? Bueno, algo sí, queda. algo queda, pero se ha devastado mucho, eso sí que es cierto. Sí. Pues muchas no, porque muchas veces están, mira, pues la verdad que todo colección está subastando un montón. En internet que aparecen cosas, pero un catálogo, por ejemplo, razonado de él no hay. No está. Y es una pena porque también lo que aparece en la prensa no sabes que ese cuadro cuál es. Es que está en un comercio, no lo sabes. O aparece, o eso lo que comentaba, René Spig es el que hace ese apuntes para una nota biográfica, pues se ha quedado en eso, la verdad, en unos apuntes para una nota biográfica, porque no se ha seguido investigando y escribiendo sobre él. Entonces, pone algunas, retrata a su hija, pues quién era su hija de todas las obras que hemos visto, o dónde estará. Me ha costado muchísimo localizar obra. Me hubiera encantado que cuando se menciona en un periódico o en la biografía de él, que él también se basa en periódicos, en la prensa histórica, que es una fuente, como digo, de localizar obra, porque como se cuenta lo que pasa en el momento, ha presentado esto, se ha comprado tal obra, la ha vendido, pero luego eso, ¿dónde está ahora? ¿Cómo ha pasado? Fíjate, pues a principios del 19, ¿dónde estará? No lo sé. De Pericas, pues yo le pregunté también estuvimos hablando, no lo sé. Yo busqué como la hija se casó, pues el nombre entero de la hija y el de él con el maestro, y no. No se sabe. No. Qué pena que se haya perdido la... Pues está más o menos, yo creo que todos estarán en aquellos momentos de él entre 1900 y 1907 o todos por ahí. Sí, es que tampoco están fechados, pero... Claro, no, el que tenemos arriba, que es el que figuraba aquí a la derecha, ese no está fechado, o sea, está la dedicatoria, pero está es que la no fechaba dedicatoria, mucho pero él. no, el de retrato también de mi abuela, no tampoco tiene, y algo, le dijo que lo firmara, pero por lo que se ve no firmaba. Está el del Orfeón de Alicante firmado, es el del Lañador, pero los demás no pone fecha, pero se sabe más o menos la fecha, pues por eso. Ha presentado un cuadro en este escaparate, en esta exposición, pues la exposición fue en 1900, cerca de 1900. Claro. No fechaba nada. Por su estilo sí que se nota la diferencia, los que hemos visto al principio de Iglesia, más oscuros, más siguiendo la línea del maestro, a estos últimos ya más modernistas que pedía la burguesía del momento. Pues yo creo que también depende de quién le hiciera el encargo. Claro. Y el que yo creo que a lo mejor es su mujer es el más diluido de todos, que es posible que es un trabajo de él, para luego exponer, o presentar, o regalar, y cuando era retrato, a lo mejor un poco más pulido, porque sí que era una persona detrás, ¿no? Claro, tiene que verse mejor la fisonomía del personaje, entonces... Exactamente, entonces se permite ciertas licencias. Bueno, y también él, que estaba enfermo, sí. Es que a mí también me contaban que la decoración que hizo en 1908 en la Casa de las Brujas, tenía que sujetarse la mano para pintar. Entonces, parálisis, una posible ELA de ahora, una degeneración, que también le afectó a veces a la vista, que bastante el hombre. Antes, cuando el oficio era de pintor, si no pintabas, pues... Y no murió sin la pompa de Lorenzo Casanova, que fueron todos al cementerio de San Blas a acompañarlo. Su final ya fue más solitario, con los más allegados y ya está. Gabriel Miró, que lo conocería en el estudio de Casanova, y luego siempre que venía Gabriel Miró se veían y se conocían, sí. Él le ayuda mucho. Sí. Claro. Es que si no se ve. Por eso, efectivamente, Pericas sin duda se hizo cargo, también se interesó por hacerse cargo de la academia, o al menos fomentarla, mantenerla. Guillén. El Guerrero Guillén, sí, también he leído yo a veces de él. Pero parece que Pericas estuvo poco tiempo al frente de la academia y fue Parrilla el que le dio continuidad. Y los vínculos de Gabriel Miró, que acabas de citar, fueron muy estrechos con Parrilla, que
que frecuentaba el estudio y siguió frecuentándolo después de la muerte de Lorenzo Casanova. Y de ahí la serie de retratos que le hizo Parrilla Miró, que fueron muchos. Hay muy buenos, ese que tiene de la mecedora, ¿no? Espectacular. O sea, Pericaz seguramente en el inicio, tras la muerte, en el 900, pero en el 901 seguramente ya estaba al frente de la Academia, pero debió durar poco. Puede ser. A tenor de todo lo leído hasta Sí. ahora, debió durar poco y fue Parrilla el que continuó. Bueno, si ya empezaba a flaquearle las fuerzas. Sí, yo creo que a lo mejor no se veía Problemas de capaz salud, claro. de llevar una academia con tanta gente. Sí. Es duro, sí, duro. Claro, porque lo que le dedica a eso no se le dedica a otras obras. Y si luego encima Claro. te cuesta cobrarlas, pues Claro. una pobreza. Pues gracias a todos por venir, a seguir conociendo artistas. Claro. Ahora miraréis la ciudad, como siempre digo, con otros ojos. Me estoy Eso es importante. orgullosa de ser alicantina y de darla a conocer. A vosotros.